Bueno, señores, como decíamos, hubo una pequeña falla en la energía eléctrica, pero como decíamos, estamos aquí para hablar y recomendar algunos libros y algunos autores, quizás algunos movimientos literarios, sobre todo para nuestros jóvenes escolares que en algunas ocasiones reciben las influencias de lecturas que no son las más propias para su nivel académico y además muchas veces es literatura que no es recomendable para ningún tipo de nivel académico. Señores, vamos a hablar esta tarde de muchísimas cosas. Lógicamente, vamos a hablar para lectores incipientes, porque ya los lectores avesados, los lectores adultos, pues creo que sería una falta de respeto de parte de nosotros hacer recomendaciones. Sin embargo, hay que hacer la diferenciación de que un lector no es adulto porque se haya leído 20, 30, 40 o 50 libros. Todavía sigue siendo un lector incipiente. También para eso nosotros vamos a hablar en la tarde de hoy y hacer algunas recomendaciones de importantes autores, importantes libros e importantes movimientos literarios que deben ser tratados por todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Como decía usted, Omar, vamos a estar hablando de libros, que es lo que nos gusta a nosotros, y vamos a hacer dentro del programa, nosotros pensamos hacer varias recomendaciones, porque así como existen lectores de diferentes niveles, hay literaturas de diferentes niveles, o sea, toda la literatura no es para todo el mundo. Y un ejemplo clásico es el ejemplo del Ulises de Joyce. Es imposible para un lector normal de novelas leerse el Ulises, porque hay libros que son para lectores y libros que son para escritores. El Ulises es un libro para escritor. Esas recomendaciones no las vamos a hacer. Vamos a recomendar novelas que los lectores, la gente que lee, que le gusta leer, que no es el lector avesado, el lector de, como decimos aquí, los comelibros, la gente que le gusta leer mucho, pero un lector que quiera entretenerse con un buen libro y que quiera leer un buen libro también. A esa gente le vamos a hacer algunas recomendaciones en la tarde de hoy y paso a Oscar para que... Pues sí, buenas tardes a todos. Y vamos a hacer un programa un poco atípico hoy, porque siempre estamos tratando autores. Estamos ofreciendo a nuestros televidentes siempre un autor, el cual desmenuzamos, hablamos de su obra, hablamos de su vida, de sus anécdotas. Pero hemos tenido diferentes peticiones y hemos accedido a dar un poco de información o a charlar, no sé qué es información, es charlar un poco acerca de los autores que pensamos sean recomendables. Claro, esto es muy subjetivo porque está por medio el asunto de los gustos, pero hay que hacer un poco caso de lo que decía Omar. Hay lectores de determinado nivel y determinada edad, que es muy diferente, y con un lector avezado, ya muy acostumbrado a leer, nosotros como mucho podríamos intercambiar opiniones acerca de libros o recomendaciones de libros que no se hayan leído y aceptarlas, pero no somos quien nosotros para impartir dogmas de lo que se debe de leer y lo que no. Sin embargo, para un lector medio que no tiene tanta práctica, que no conoce tantos títulos, y sobre todo para los estudiantes que tienen el interés de empezar a leer, o les gusta o les divierte empezar a leer, sí que se le puede encauzar un poco sobre los autores o los títulos que son más recomendables. También deberíamos de poner un límite que yo creo que ya no existe, y es el hándicap, la limitación, como decía, de cómo conseguir los libros. Ya en el país hay diferentes librerías, diferentes establecimientos donde se pueden conseguir los libros a no demasiado caro, o sea, un precio no demasiado caro, un precio más o menos asequible, y de vez en cuando incluso hay ofertas. Y si caemos en propaganda, pues así será, pero hay ya algunas librerías, como por ejemplo Cuesta, tanto de Santiago como de Santo Domingo. Saurus también es una librería que hay bastantes títulos. En la costa norte, pues en Abraxas también aparecen bastantes. Quiere decir que ya los lectores que tengan el interés, de una forma u otra, pueden conseguir los títulos. Entonces, bueno, pues el programa de hoy va a versar un poco en esa línea. Vamos a tratar, como decían mis compañeros, de orientar un poco. Entonces, Claro que sí. Y yo pienso,
que como dicen ustedes, y creo que hacemos un consenso en esto, no vamos a recomendar porque sabemos o porque manejamos quizá este asunto mejor que nadie o porque hemos leído más libros que nadie. Nosotros simple y llanamente vamos a recomendar autores que son autores universales, autores que todo el mundo debe leer. ¿Cómo no leer a un Miguel de Cervantes? ¿Cómo no leer a un Kafka? ¿Cómo no leer a un Horacio Quiroga? ¿Cómo no leer a un pero de ahora también, cómo no leer a un Gabriel García Márquez, cómo no leer a un Mario Vargas Llosa, que acaba de ganar un premio Nobel de literatura? Hay autores universales que no importa tu nivel de erudición, no importa tu nivel de lectura, son lecturas que de una manera u otra te van a beneficiar, y además son lecturas que uno tiene que conocer porque han sido obras catalogadas ya desde hace mucho tiempo como clásicos. Entonces, por lo menos ese tipo de lectura tiene la gente que leerlas. Decía alguien que es un poco contradictorio, Ernest Hemingway, refiriéndose por ejemplo a el libro de Mark Twain y al libro también de ¿cómo se llama? El que hizo Tom Sawyer, de Mark Twain, es las aventuras Mark de Tom Twain, Sawyer. exactamente. Mark Twain, Tom Sawyer hizo también Huckleberry Finn y todo eso. Que la literatura norteamericana, él decía americana, pero yo pienso que él se refería a la norteamericana, no había sido literatura hasta Mark Twain, porque dice él, los clásicos, todo el mundo habla de ellos, pero no los lee. Entonces yo pienso que los clásicos hay que leerlos, y hay que leerlos porque es un parámetro y un punto de partida para uno no solamente conocer de muchísimas cosas, hasta de la historia, de la geografía, de las costumbres, de la cultura de diferentes países, sino para disfrutar, por el hecho de disfrutar, por amor al arte, de la buena lectura. Con respecto a la apreciación a la que hacía Moisés sobre la apreciación de Hemingway y de Mark Twain, yo creo que el fundamento de esa expresión de Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura de los Estados Unidos de Norteamérica, se fundamenta en el hecho de que la literatura en los Estados Unidos logró mucho tiempo para despegarse de las pasiones religiosas. Y más que literatura propiamente dicha, literatura de la creación, una realidad ficcionada, si caben los términos, emparentarlos, lo que se iba era a las enseñanzas morales. Famosos fueron los libros de John Cotton, por ejemplo, que fue un pastor anglicano que luego se convirtió, como todos los norteamericanos que llegaron desde Europa, se convirtieron en puritanos para contradecir hasta en eso a la colonia. Ese John Cotton fue un pastor, fue un predicador, fue un evangelista, y todo lo que escribió fueron asuntos morales. Eso está incluido dentro de una colección de la literatura norteamericana de todos los tiempos, en la que se incluye también a Scott Fitzgerald, a todos, hasta John Steinbeck, a Wallace Stevens, a Sylvia Plath, bueno, esa playa de grandes escritores norteamericanos. Yo creo que hay que separar, y creo que a eso hacía referencia Ernest Hemingway. Hay una literatura en sentido general, tomando el término literatura en sentido general, que es la literatura moralista, que es la literatura de consolidación de una colonia que necesita una identidad propia. Pero está la literatura propiamente dicha, como la abordamos nosotros en este programa,